Y yo no puedo aquí mencionarle una por una todas estas, porque en primer lugar los desconozco. O sea, esto es una historia particular, y déjenme decirles, muchos historiadores evaden hablar de estos temas. Muchos historiadores. De hecho, sí, hoy mismo yo consulté, ¿verdad?, el texto principal que se usa en Puerto Rico sobre el historia de Puerto Rico, y saben que es muy poco lo que incluye las historias de los países sobre la iglesia. Y en Puerto Rico tenemos un vacío de más de un siglo que no se menciona. El que venga de afuera y lea un texto de historia de Puerto Rico jamás se entera que en Puerto Rico habemos protestantes. No se entera. Y de que el protestantismo es tan fuerte que probablemente es mayoritario hace tiempo, hace varias décadas, que es la religión mayoritaria. Y alguien de afuera que venga y lea ese texto jamás se entera, porque no se dice. Así que yo no puedo mencionar de verdad las particularidades de cada país. Sí que puedo mencionar, yo no sé si aquí hay alguien de Colombia. ¿Hay alguien de Colombia aquí? Por casualidad. No, pero una pregunta. ¿Por qué se omite en la historia de Puerto Rico no solamente Repite. Ya está aprendiendo. ¿Por qué se omite en la historia de Puerto Rico ese proceso de evangelización y los protestantes? Y además de eso se omiten un montón de cosas más de la historia, solamente incluyen bien fuertemente a la española. Y yo pregunto, ¿por qué en particular? ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, los protestantes no hemos escrito mucha historia. ¿Que no? No. ¿O se perdieron los escritos? No, están ahí. ¿Ah? Están ahí. O sea, se puede hacer. Lo que pasa es que... Pero no están en los libros principales. No. Los protestantes, nosotros mismos somos muy responsables de eso. Porque es que sencillamente no nos hemos dedicado a hacer nuestra propia historia. Y entonces, ¿quiénes hacen la historia protestante en Puerto Rico? Los pastores. Y los pastores pues son aficionados, o sea, aficionados a la lectura, pues a la iglesia, son muy leales a sus denominaciones, y entonces pues el tipo de historia que hacen pues es, ¿verdad?, más bien como relatos y anécdotas, y son historias internas. Muy poco tenemos hecho por gente especializada en la materia, así que yo espero dentro de no mucho aportar algo a eso. Sí. La tesis. Bueno, no necesariamente tesis, porque yo no hice mi tesis sobre eso, pero lo hubiera hecho si hubiera tenido la oportunidad. O sea, no tuve elección. De hecho, pues muchas de las iglesias, en primer lugar, ni le abren los archivos a uno, y menos si uno es de afuera. Y menos si digo que es de la iglesia de Moisés. Una iglesia ¿verdad?, que se desafilió, que es considerada desleal. Los votaron. Desleal al movimiento. Así que, pues, pero vamos hacia eso, lo vamos a hacer. Yo espero que cuando se vuelvan a revisar dentro de no muchos años los textos, no vamos a esperar tanto, que podamos hacerlo. Y en segundo lugar, porque los historiadores que escriben pues son católicos. ¿Perdón? Yo me sorprendí. Miren, esto yo se lo voy a confesar. En estos momentos yo estoy redactando la historia de mi pueblo. Y entonces hay esta revistita de la cual yo fui partícipe desde un principio. ¿Sabes? Yo estuve 5 años escribiendo artículos cada 2 meses para esta revista. Y yo tengo una magnífica relación personal pues con el personal de la revista, ¿verdad?, que lo publicaba. Y pues me han respetado muchísimo.
La revista tuvo una acogida tremenda, que de hecho se está publicando otra vez, una segunda etapa. Y entonces, pues, para mi investigación, pues yo digo, pues yo voy a coger pues toda la información que recopilamos ahí, y me puse a leer una por una, no mis artículos, sino los artículos de todos los demás, una por una, ¿verdad?, los artículos que se escribían. Y cuando yo voy avanzando en esa lectura, una de las cosas que yo caigo en cuenta es, Dios mío, la directora de la revista, que es mi amiga personal, escribe sobre cada uno de los barrios de San Sebastián, y ¿sabe qué? Ella habla de las capillas católicas, pero ni en una sola vez menciona las iglesias evangélicas, ni una sola vez. Y yo no creo que ella adrede se haya parcializado. Es que sencillamente esa no es su concepción de la sociedad. Ella nace católica, ella es católica, y el mundo que ve es el católico, no ve otro mundo. Así que los autores que escriben historia de Puerto Rico, lo único que ven es el catolicismo, ¿verdad? Y yo respeto, yo pienso que aquí puede haber católicos, y no quiero decir, ¿verdad?, de que no sea malo que se hable, porque esa es la historia nuestra, pero yo creo que ya es tiempo que se empiece a decir nuestra historia también. La historia del cristianismo en Puerto Rico pues es un tema aparte, que no es la historia general. Y eso se va a hacer, créanme que se va a hacer. Lo que pasa es que los concilios escriben lo de ellos nada más, lo positivo, no escriben lo negativo, y tampoco van a dar esa información negativa tampoco, que deben de darla, porque Que si ayuda. votaron a uno, votaron a otro, no lo van a decir. ¿Por qué lo votaron? No, muchachos, jamás. Y hay que saber hacerlo, Claro, porque claro. miren, una de las cosas que a mí el Espíritu Santo me tocó profundamente, porque cuando yo fui, o sea, yo nací en el pentecostalismo, y siempre fui una pentecostal rebelde. Y voy a escribir sobre el pentecostalismo, ¿ah? Pero cuando yo empecé a leer las memorias de los primeros pentecostales en Puerto Rico, y vi la inmensa obra que hizo el Espíritu Santo en Puerto Rico, de repente yo dije, yo no puedo mancillar la obra del Espíritu Santo, todo lo contrario. Y el Espíritu Santo, ¿verdad que dijo Pablo? A nosotros nos cayó este tesoro en vasos de barro. Y Pablo tenía sus faltas. Pero se puede comparar, se puede mancillar la obra de Pablo, hablándose de su autoritarismo, o de que mandó a silenciar a las mujeres en la iglesia, o de que no favoreció la libertad de los esclavos. Miren, eso sería un pecado, porque él es una persona de su tiempo, ¿verdad? Todos somos criaturas de nuestro tiempo, y yo no puedo comparar el pentecostalismo de fin del siglo XX con lo del principio, ni siquiera a mediados del siglo. Bueno, pero volviendo entonces a las repúblicas que nacen, yo sé muy poco, hermano, al respecto, pero yo recuerdo haber oído los testimonios de los evangelistas Jiménez. ¿Alguien se acuerda aquí de Raimundo y de Eugenio Jiménez? No, los hermanos Jiménez, que están vivos, ¿verdad? Están vivos, ya son bien mayores, pero y casi ni lo podríamos detectar porque se mantienen lo más bien. Esos eran los galanes de nuestro tiempo, los héroes del pentecostalismo. Todas las mujeres estaban enamoradas de Eugenio Jiménez, que nunca se casó para servir al Señor. Y no era porque tuviera don de continencia, porque no hace mucho yo la entrevisté y me dijo que a los 9 años fue a pedir una muchacha para casarse con ella. Y lo hizo en serio. Y hermano, los evangelistas puertorriqueños tienen
una historia extraordinaria, porque de Puerto Rico empiezan a salir evangelistas en la década del 50. No era que no hubieran salido antes, salieron, ¿verdad? Pero en la época del 50 lo que hay es una explosión, que se debe en gran medida a la visita del evangelista norteamericano a Puerto Rico, T.L. Osborne. Algunos se acuerdan de ella. Mi mamá se convirtió en una campaña de T.L. Osborne, que no había nacido. Y esta campaña en Puerto Rico, yo hice una investigación de esto y tengo todos los titulares de todos los periódicos. Eso fue una cosa extraordinaria. Aquí no hace mucho, en el servicio de las 8, se sienta por aquí una parejita que él testificó cuando su abuelo puso el pie en el parque donde T.L. Osborne estaba dando la campaña, recibió sanidad divina de ceguera total. Ceguera total. Y eso fue una cosa que, entonces, ¿qué pasa? Que eso dejó una estela. Y fueron muchos los evangelistas puertorriqueños. Y yo pues recuerdo de niña, porque era de mi iglesia, yo vivía en Brooklyn, en Nueva York, y entonces estos hermanos Jiménez, especialmente Eugenio, regresaba con estos relatos de cada milagro que el que lo oyera, hermano, de afuera, no los creía, porque era una cosa de que, tú sabes, él contó, de esto me acuerdo yo, y yo era una nenita, de alguien que lo apuñaló y el puñal, en lugar de entrar a su cuerpo, se dobló la navaja. Y bueno, el Señor salvándolo constantemente. ¿Y saben dónde fue eso? En Colombia. Colombia fue el país de América Latina que creó una alianza con la Iglesia Católica que se llamaba el Concordato. Y todos los años Colombia le mandaba dinero de su propio presupuesto nacional a la Iglesia Católica en Roma. Así que imagínense ustedes, ¿verdad? Y eso fue hasta bien hace poco. O sea que esto duró, estamos hablando desde el siglo XIX, o sea, casi 2 siglos, donde se mantiene, ¿verdad?, en un país como Colombia, una unión pero total de la Iglesia Católica. En algunas constituciones pues se declaraba que la religión oficial era el catolicismo, aunque por otro lado se dijera de que había libertad, ¿verdad?, pero que la religión oficial era el catolicismo. Y se sabe que aunque hubiera ciertas libertades, pero hasta el día de hoy, ¿verdad?, por ejemplo en Venezuela, ¿hay algún venezolano aquí? No hay ninguno. En Venezuela, Hugo Chávez tuvo en un principio un gran respaldo de la Iglesia Evangélica. ¿Por qué? Pues porque empezó a sacar a los católicos de todas las esferas del gobierno. Ahora, cuando ya se le fue la mano, ¿verdad?, que ha ido concentrando poderes y como se dice, traqueteando con la democracia, pues ya ha perdido mucho apoyo en todas en todos los sectores, incluso dentro de la iglesia. Pero eso pasó, y de eso apenas son 10 años, yo creo que no son ni 10. O sea que de repente, ¿verdad?, se están dando estos movimientos en América Latina, rompiendo con esta larguísima tradición. Ahora, en otros sitios, por ejemplo en México, la revolución de independencia se hizo dentro de las iglesias, en lugar de ser como en Venezuela, Simón Bolívar, que Simón Bolívar era de la alta clase social de Venezuela, ¿verdad?, y otros héroes latinoamericanos. En México, quien hizo la independencia es un sacerdote, ¿verdad?, un párroco, el que inició, que es de apellido Hidalgo, ahora no me acuerdo del nombre, Miguel. ¿Ustedes son mexicanos? No, okay. Y aunque él murió bien temprano, ¿verdad?, se convirtió en un mártir, otros sacerdotes tomaron la batuta. Y claro, entonces la independencia se hizo desde abajo, desde las masas, el indio, el mestizo, en
en estos